Escuche esto con atención. Una mujer embarazada, un niño pequeño dormido en sus brazos, una casa en ruinas, sin agua, sin luz, sin una sola persona que la ayudara, sin un plato de comida, sin una mano tendida, sin una voz que dijera, aquí estoy. Su propia familia la había dejado ahí. No fue un accidente, no fue un malentendido, fue una decisión fría, calculada, deliberada, tomada alrededor de una mesa, entre personas que la habían visto crecer, que conocían su voz, que sabían su nombre. Y mientras ella lloraba en silencio para no despertar al pequeño que sostenía contra su pecho, mientras sentía al bebé moverse dentro de su vientre, como preguntando si el mundo de afuera valía la pena, algo ocurrió en esa colina olvidada del desierto. Una sombra se detuvo frente a la puerta rota, una figura alta, silenciosa, con los ojos oscuros como la noche y la calma de alguien que ha visto cosas que los demás no podrían soportar. Era un guerrero apache, y lo que hizo a continuación cambió todo. Quédese. Porque esta historia no es solo sobre supervivencia, es sobre lo que los seres humanos son capaces de darse unos a otros cuando el mundo decide que no merecen nada. Es sobre el abandono y sobre la lealtad, sobre la familia que uno pierde y sobre la familia que uno construye, sobre las ruinas que se convierten en hogar. Quédese hasta el final, porque la historia tiene una vuelta que no imaginará. Se llamaba Valentina. Tenía 28 años, pero en ese momento parecía que cargaba el peso de 80. Había nacido en un pequeño pueblo del norte de México, en un lugar donde el polvo y el orgullo se mezclaban con la misma facilidad. Su familia llevaba generaciones viviendo en esa tierra, gente de trabajo duro y palabras escasas, de silencios que duraban años y de rencores que duraban más. Gente que confundía el amor con la obligación y la obligación con el control. Su padre, don Aurelio, era un hombre que nunca había aprendido a pedir perdón, porque nunca había creído necesitarlo. Alto, con manos gruesas de trabajar la tierra, con una voz que sonaba siempre a sentencia. Cuando hablaba, se esperaba que los demás callaran, y callaban. Su madre, doña Esperanza, era exactamente lo contrario del nombre que le habían puesto. Había aprendido desde joven que el mejor lugar para una mujer de su familia era el silencio. Se había casado con don Aurelio a los 19 años y desde entonces había ido desapareciendo despacio, tan despacio que para cuando Valentina creció ya casi no quedaba nada de ella, excepto los movimientos cotidianos de una vida doméstica perfectamente ejecutada. Valentina fue siempre la hija que no encajaba, la que hacía demasiadas preguntas, la que soñaba demasiado, la que miraba a su madre con esa mezcla de amor y de lástima que las hijas sienten a veces sin saber cómo nombrarlo, la que un día, a los 15 años, le dijo a su padre que ella quería estudiar y recibió como respuesta una mirada que era una pared. Estudió de todas formas, lo poco que pudo, de la manera que pudo, tomó cursos por correspondencia, leyó cada libro que encontró y a los 23 años, en una feria del pueblo, se enamoró. Su nombre era Emilio Salas. No tenía tierras, no tenía apellido conocido, no tenía lo que don Aurelio llamaba posición, pero tenía algo que Valentina no había visto nunca en los hombres de su mundo, la capacidad de escuchar. Escuchaba de verdad, con los ojos y con todo el cuerpo, como si lo que ella dijera fuera lo más importante que había oído ese día. Se casaron a los 6 meses. Don Aurelio no fue a la boda. Doña Esperanza fue, llorando en silencio desde atrás, y se fue antes del brindis. Durante 4 años, Valentina fue feliz. Una felicidad real, imperfecta, de los días comunes, de las discusiones que se resolvían, de las noches que compensaban los días difíciles, de aprender juntos que el amor no es un estado, sino una decisión que se toma cada mañana.
Vivían en una ciudad mediana, en un departamento pequeño que olía a café y a libros. Emilio trabajaba en construcción. Valentina daba clases particulares a niños del barrio. Era poca cosa y era suficiente. Luego vino Mateo, su hijo, con 2,5 kilos de peso y una voz que llenaba cada cuarto del departamento. Y luego vino la enfermedad, rápida y despiadada, como solo la enfermedad sabe serlo. Un diagnóstico que llegó demasiado tarde, como suelen llegar. Emilio falleció un martes de febrero, sin drama, casi en silencio, con la mano de Valentina entre las suyas y la radio encendida en el cuarto. Tenía 31 años. Valentina tenía 27. Estaba embarazada de 3 meses y cargaba en brazos a Mateo, que apenas había cumplido 2. No tenía trabajo fijo. No tenía ahorros para más de 2 meses, no tenía red de apoyo en esa ciudad y tenía miedo. El miedo más grande que había sentido en su vida, más grande que cuando dio a luz a Mateo, más grande que cuando recibió el diagnóstico de Emilio, más grande que cualquier cosa. Regresó a casa de su familia porque no tenía a dónde más ir. Pensó que el dolor ablandaría los corazones. Pensó que ver a su hija viuda, embarazada y con un nieto en brazos despertaría algo humano en ellos. Pensó que el tiempo y el sufrimiento podían hacer lo que las palabras no habían podido. Se equivocó. La recibieron con frialdad, no con crueldad abierta, que hubiera sido más fácil de nombrar y de enfrentar. Con frialdad. Con esa indiferencia elegante que algunas familias cultivan como si fuera una virtud. La acomodaron en el cuarto de huéspedes, que olía a cerrado. Le dieron un lugar en la mesa donde nadie le hablaba directamente. Le dieron presencia sin bienvenida. Toleraron su presencia 2 meses. 2 meses de silencios pesados, de comentarios velados sobre el dinero que costaba mantener una boca más, de miradas que calculaban cuánto espacio ocupaba, de conversaciones que se interrumpían cuando ella entraba a un cuarto. Y entonces, una mañana de mayo, don Aurelio la llamó a la sala. «Esta casa no puede sostener más bocas», le dijo sin mirarla a los ojos. «Ya tienes un hijo y viene otro. Eso es cosa tuya. Nosotros ya hicimos lo que pudimos». Valentina esperó que su madre dijera algo. Cualquier cosa. Una palabra. Un gesto. Doña Esperanza miraba el suelo. «Hay una casa vieja en el cerro», continuó don Aurelio. «Era del abuelo. Nadie la usa. Pueden quedarse ahí mientras se organizan. Como si eso fuera posible, como si una mujer embarazada de casi 7 meses, con un niño de 2 años, pudiera simplemente organizarse en medio de ningún lugar. Como si el mundo tuviera una palanca que uno jala y las cosas caen en su sitio. Le dieron un morral con algo de ropa, la mayoría de Mateo porque la de ella ya no le entraba, un poco de comida enlatada que no alcanzaría para más de 3 días, 50 pesos que don Aurelio contó con cuidado antes de entregarlos, y la miraron alejarse por el camino de tierra sin decir adiós. Mateo dormía en sus brazos sin entender nada, y Valentina caminó, un paso a la vez, porque cuando no hay nada más que puedas hacer, caminas. La casa del cerro era exactamente lo que el nombre prometía, ruinas. Las paredes de adobe estaban agrietadas por años de olvido, con grietas que en algunos lugares tenían el ancho de una mano. El techo tenía huecos que dejaban ver retazos de cielo. La puerta no cerraba, colgaba de una sola bisagra oxidada que chirriaba con el viento. Las ventanas no tenían vidrio, solo marcos vacíos por donde entraba el calor de día y el frío de noche. El suelo era de tierra apisonada, dura y fría, con piedras que sobresalían en algunos lugares. Valentina entró despacio, como si el lugar pudiera derrumbarse si hacía demasiado ruido. El interior olía a tierra seca y a algo más antiguo, a tiempo acumulado, a abandono.
Había restos de muebles que el tiempo había convertido en polvo y en astillas. Una mesa rota. Los esqueletos de lo que habían sido sillas. En un rincón, una imagen religiosa descolorida colgaba torcida de un clavo. Acomodó a Mateo sobre la ropa que sacó del morral, improvisando algo que pudiera llamarse cama. El niño se despertó. Miró a su alrededor con los ojos grandes y redondos de los niños, a quienes nadie ha enseñado todavía a disimular lo que sienten, y preguntó: «¿Dónde estamos, mamá?» «En nuestra casa nueva», respondió ella, con una voz que no temblaba porque no podía permitirse ese lujo. Mateo la miró un momento, evaluando. Los niños tienen una manera de medir la verdad de las cosas que los adultos suelen haber perdido. Luego asintió y volvió a cerrar los ojos. Los niños pequeños confían en sus madres de una manera que parte el alma, precisamente porque uno sabe lo que esa confianza exige. Esa noche, Valentina no durmió. Sentada contra la pared más firme que encontró, con Mateo dormido sobre su regazo y el bebé moviéndose dentro de ella con esa actividad nocturna misteriosa de los nonatos, escuchó el desierto. El viento entre los cactus hacía un sonido que en otras circunstancias hubiera podido ser hermoso. El silencio enorme del cerro, algún animal lejano, y lloró, pero en silencio, con la cara apuntando hacia arriba para que las lágrimas no cayeran en el pelo de Mateo. Siempre en silencio. Al día siguiente hizo un inventario de lo que tenía. La comida alcanzaría 2 días, quizás 3, si la racionaba con cuidado. Había un pozo a unos 20 metros de la casa, pero el agua estaba turbia, con un color que no inspiraba confianza. No tenía manera de hervir agua. No había fogón, no había leña preparada, no había nada que pudiera convertirse en fuego sin esfuerzo. Y ella estaba embarazada de casi 7 meses. Revisó los alrededores de la casa con esa mirada nueva que el desamparo le había dado. Ya no buscaba lo que le faltaba, sino lo que había. Encontró ramas secas suficientes para encender fuego. Encontró una lata grande entre los escombros que podía servir para hervir agua. Encontró que el muro trasero de la casa bloqueaba el viento y creaba un espacio protegido donde el sol calentaba sin quemar por las mañanas. Pequeñas victorias. El tipo de victorias que uno no celebra cuando tiene todo lo demás, pero que cuando no tiene nada, se convierten en la diferencia entre seguir y rendirse. Pensó en pedir ayuda, pero ¿a quién? Los vecinos más cercanos estaban a más de 2 horas de camino por terracería. No tenía teléfono. El suyo se había quedado sin crédito hacía semanas. No tenía dinero. Los 50 pesos se habían ido en el camino comprando agua embotellada para Mateo en la única tienda que encontraron. No tenía nada excepto a Mateo, al bebé que aún no había nacido, y a una voluntad que se negaba a romperse, aunque todo en ella rogaba descanso. El segundo día amaneció con un calor brutal. Valentina salió a buscar lo que el desierto pudiera ofrecer. Había crecido en esa región y recordaba algunas cosas: que las tunas de ciertos cactus eran comestibles, que algunas raíces podían masticarse cuando no había otra cosa, que el desierto parecía vacío, pero guardaba recursos para quien sabía mirar. Encontró tunas. Las cortó con cuidado usando una piedra afilada. Las peló como le había enseñado su abuela cuando era niña, en esos veranos que ahora parecían de otra vida. Le dio a Mateo. El niño las comió sin quejarse, con esa adaptabilidad que tienen los niños cuando sus madres no muestran miedo. Mientras buscaba, a media mañana, sintió que alguien la observaba. Se detuvo. Miró hacia los cerros con calma para no alarmar a Mateo, que caminaba a su lado agarrado de su mano. No vio nada, solo las rocas, los cactus, el cielo blanco de calor. Pero la sensación no se fue, y Valentina, que había aprendido a confiar en ese tipo de sensaciones, tomó nota en silencio. Al tercer día, la comida enlatada se acabó.
Las tunas y las raíces no eran suficientes para una mujer embarazada. Valentina lo sabía con la certeza física de su propio cuerpo. Un cansancio que iba más allá del cansancio normal. Una debilidad en las piernas que no era de caminar. Un mareo que aparecía cuando se levantaba demasiado rápido y que tardaba en irse. Hervía agua del pozo en la lata y la dejaba asentar antes de tomársela, esperando que eso fuera suficiente. Le daba a Mateo las partes más nutritivas de lo poco que encontraba. Ella comía lo que sobraba. «Mamá, tengo hambre», dijo Mateo esa mañana. «Lo sé, mi amor. Pronto», respondió ella. «¿Cuándo es pronto?», preguntó el niño. Con esa honestidad directa, esa incapacidad de aceptar respuestas vagas que solo tienen los niños pequeños y que a los adultos les resulta a veces insoportable precisamente porque es perfectamente justa. Valentina no supo qué decir, así que dijo, hoy encontramos algo, y salió a buscarlo aunque no sabía qué ni dónde. Fue esa tarde, cuando el sol empezaba a descender y el desierto se pintaba de ese naranja profundo que hace que todo parezca sacado de otro mundo. Cuando lo vio por primera vez con claridad, estaba a unos 200 metros, inmóvil sobre una pequeña elevación del terreno. Un hombre, no un muchacho, un hombre hecho, con los años visibles en la postura y en la manera en que los pies plantaban en la tierra. Alto, con la piel curtida por el sol y por algo más que el sol. Algo que tenía que ver con los años y con lo que los años traen consigo. El pelo oscuro y largo, con algunas hebras grises, atado con una tira de cuero a la altura de la frente. Llevaba ropa sencilla, funcional, del tipo que se elige porque sirve y no por otra razón. Pero sus movimientos, incluso quieto, tenían algo que Valentina no supo nombrar en ese momento. Algo que no era amenaza, exactamente. No era la quietud de quien acecha. Era otra cosa. Era la quietud de quien observa porque le importa lo que ve. Valentina lo miró. Él la miró. Ninguno se movió por un momento, que pareció durar mucho más de lo que duró en el reloj. Luego él desapareció entre las rocas con la misma silencia con la que había aparecido, como si el desierto lo hubiera absorbido. Valentina entró a la casa, cerró la puerta rota lo mejor que pudo, empujando una piedra grande contra ella, y abrazó a Mateo. «¿Quién era ese señor, mamá?», preguntó el niño. «No lo sé», respondió ella, y era verdad. Lo que sí sabía era que no había sentido miedo, y esa ausencia de miedo le resultó extraña durante un rato, porque el miedo había sido su compañero constante desde hacía semanas. Que no hubiera aparecido ante esa figura era algo que no sabía cómo interpretar. Esa noche, por primera vez desde que habían llegado al cerro, Valentina durmió más de 3 horas seguidas. A la mañana siguiente, cuando Valentina abrió la puerta rota de la casa para salir a buscar agua, se detuvo en el umbral. Frente a la entrada, alineados con una precisión que no parecía casual, sino intencional, casi ceremonial, había cosas. Una olla de barro con frijoles cocidos, aún tibios al tacto, tapada con un trapo limpio. Un atado de carne seca envuelto en papel. Una calabaza grande, del tipo grueso de cáscara dura, llena de agua clara, que olía a lo que olía el manantial de las montañas. Un manojo de hierbas atadas con un cordel que Valentina reconoció inmediatamente. Su abuela las usaba para los dolores del embarazo y para el cansancio del tercer trimestre. Y una manta pequeña pero gruesa, tejida con lana, del tipo que abriga de verdad cuando la noche del desierto baja la temperatura. No había nadie, solo el viento de la mañana temprana y las huellas en la tierra seca que apuntaban hacia los cerros y se perdían entre las rocas. Valentina se quedó mirando todo eso durante un tiempo que no supo cuánto fue. 1 minuto, 5, quizás más. Mirando esa olla, esa calabaza, ese manojo de hierbas que alguien había elegido con conocimiento.
con intención, con cuidado. Luego se sentó en el umbral de la puerta, con Mateo que se había asomado de puntillas a su lado, y lloró. Esta vez no en silencio, esta vez con todo el cuerpo, con los hombros, con la respiración entrecortada, con ese llanto que no tiene nada de débil y que al contrario es señal de que algo en uno todavía está vivo. Eran lágrimas de algo que no era tristeza, o que era tristeza y gratitud y alivio, y algo más mezclados de una manera que el idioma no tiene una palabra exacta para describir. El idioma tiene palabras para las emociones simples. Las compuestas se nos escapan siempre. ¿Por qué lloras, mamá?, preguntó Mateo, con la mano pequeña en la rodilla de ella. Valentina lo miró, se limpió la cara y dijo: porque hay gente buena en el mundo. El niño asintió, con esa seriedad de los 2 años que los adultos muchas veces toman por gracia, pero que en realidad es comprensión genuina. ¿Comemos?, preguntó. Valentina se rió, una risa que salió sin pedirle permiso, la primera desde hacía mucho tiempo. «¡Comemos!», confirmó. Los frijoles sabían a algo más que frijoles. Sabían al alivio de no tener que inventar otra solución ese día. Sabían a que alguien en algún lugar en esos cerros había decidido que ellos importaban. Se llamaba Kael. No era exactamente el nombre que le había dado su madre al nacer, que era en la lengua de su pueblo y que los ajenos pronunciaban mal invariablemente, doblando las sílabas en direcciones que el nombre no tenía. Kael era el nombre que había adoptado en los años que pasó entre los 2 mundos, el suyo y el de los demás. Un nombre de frontera, como él mismo. Tenía 54 años. Era apache mezcalero por parte de madre y por historia, por crianza, por las cosas que había aprendido a hacer con sus manos y las cosas que había aprendido a ver con sus ojos. No de película, no de leyenda romantizada por quienes no saben. Apache de verdad, con historia verdadera que incluía tanto la dignidad como el despojo, tanto la sabiduría ancestral como las heridas que el tiempo y los hombres habían dejado en su pueblo. Vivía solo en esas tierras desde hacía 8 años. Antes de eso, había vivido entre 2 mundos con la incomodidad de quien no encuentra su lugar en ninguno. Había trabajado en ciudades, había tenido una familia, había construido una vida que parecía sólida desde afuera. Luego vinieron las pérdidas y después de las pérdidas, el desierto. Había construido su refugio a media hora de caminata de la casa en ruinas, en un lugar donde el cerro daba sombra en las horas de mayor calor y donde un pequeño manantial surgía entre las rocas con una constancia que él encontraba reconfortante. El manantial no se preguntaba si valía la pena seguir, simplemente brotaba todos los días, sin falta. Llevaba 8 años aprendiendo de ese manantial. Había visto a Valentina llegar. La había observado esos primeros días con la paciencia y la discreción que le habían enseñado desde niño. No acercarse demasiado rápido a alguien que está sufriendo, porque eso es una forma de violencia disfrazada de ayuda. Primero observas, aprendes qué necesita, luego ofreces de la manera que puedas, y solo si la persona acepta, entonces te acercas. El primer día vio que no tenían suficiente agua limpia. El segundo, que la comida se acababa. El tercero, que el cansancio de ella era de ese tipo profundo que viene de cargar demasiado sola durante demasiado tiempo. Lo que había dejado frente a la puerta era su manera de ofrecer, sin imponerse, sin pedir nada a cambio, sin convertir su ayuda en una deuda. Y cuando vio que Valentina había aceptado, sentado en la piedra saliente de su cerro, desde donde podía ver la casa sin ser visto, supo que podía acercarse. Apareció esa tarde, caminando despacio desde el cerro, sin prisa, sin gestos que pudieran malinterpretarse. Se detuvo a unos 10 metros de donde Valentina estaba sentada afuera con Mateo,
que jugaba con piedras en el suelo. «Soy Kael», dijo simplemente. «Vivo en el cerro». Valentina lo miró, con esa capacidad nueva que había desarrollado en esas semanas de mirar a las personas y medir en un segundo la distancia entre el miedo que inspiran y la necesidad que uno tiene. Y la necesidad ganó. «Soy Valentina», respondió. «Vivo aquí». Hubo un silencio que no fue incómodo. Fue del tipo de silencio que surge entre personas que no necesitan llenar el aire con palabras para sentirse a salvo. Mateo levantó la vista de sus piedras y miró al hombre sin miedo. Los niños que aún no han aprendido a desconfiar de las personas miden otras cosas. La postura, la voz, algo que no se puede nombrar, pero que los niños perciben perfectamente. «¿Usted nos dejó la comida?», preguntó el niño directamente. Kael lo miró, una expresión que no era sonrisa exactamente, pero que era cercana. «Sí», respondió. «Gracias», dijo Mateo, y volvió a sus piedras. Kael miró a Valentina. «¿Necesita algo más?», preguntó. Ella tardó un momento en responder. Toda su vida le habían dicho que pedir ayuda era debilidad, que las personas autosuficientes no pedían, que pedir era exponerse. «Sí», dijo al fin, «necesito mucho más». Y fue la primera vez en su vida que esa frase no le costó vergüenza, sino alivio. Lo que vino después fue silencioso y constante, como el trabajo verdadero siempre es. Kael comenzó a aparecer cada mañana poco después del amanecer, cuando el desierto todavía guardaba el fresco de la noche. Traía lo que el desierto y su propio esfuerzo podían ofrecer: leña ya cortada y lista para encender, alimentos que había cazado o preparado, agua del manantial en recipientes que había conseguido o fabricado. Pero además de eso, sin anunciarlo, sin hacer de ello una conversación, comenzó a reparar la casa. Apareció un día con adobe fresco preparado en una cubeta y con herramientas básicas: una paleta, un nivel hecho a mano, una esponja. Comenzó por la pared más comprometida, la del lado norte, que miraba hacia donde venía el viento más frío. Trabajaba despacio, con precisión, sin prisa y sin descuido. Valentina lo observó trabajar desde adentro, a través de la ventana sin vidrio. Esperó que pidiera algo a cambio o que hiciera algún comentario sobre la condición de la casa. No pidió nada, no comentó nada. Cuando terminó esa primera sección y recogió sus herramientas para irse, ella salió y dijo: «Gracias». Él asintió y se fue. Al día siguiente reparó el techo sobre el cuarto donde dormían ella y Mateo. Lo hizo con la meticulosidad de alguien que sabe que ese techo tiene que aguantar el próximo temporal. Al otro día reforzó la puerta, la volvió a colgar bien, la niveló. Instaló un cerrojo simple pero funcional. La semana siguiente pavimentó el suelo de tierra del cuarto principal con una mezcla que Valentina no supo de qué estaba hecha, pero que al secarse quedó dura y lisa y limpia. Poco a poco la casa en ruinas comenzó a ser otra cosa. No de golpe, no de la manera en que ocurre en las historias rápidas, donde todo cambia con un gesto dramático, de la manera en que ocurre en la vida real. Un día a la vez, un rincón a la vez, con paciencia y con el tipo de fe práctica que no se declama, sino que se demuestra apareciendo. Mateo fue el primero en perder el miedo. Los niños siempre son los primeros, porque todavía no han acumulado suficiente historia propia para tenerle miedo al futuro. Comenzó a seguir a Kael cuando el hombre trabajaba, observándolo con esa curiosidad total que tienen los niños pequeños frente a todo lo que no entienden. Y Kael, sin hacer alboroto de ello, sin convertirlo en un pedagógico momento, fue incluyéndolo. Le mostraba lo que hacía, le dejaba sostener una herramienta, le explicaba cosas en voz baja. Valentina los escuchó un día desde adentro mientras Kael le enseñaba a Mateo a reconocer las plantas del desierto.
Esta, decía Kael señalando con calma, te da agua si la cortas bien. Esta otra, señalaba otra, te duele si la tocas sin cuidado. Esta de aquí te puede alimentar en emergencia. Hay que conocerlas. Todo lo que existe tiene un uso si sabes mirarlo. Mateo escuchaba con la seriedad de quien aprende algo que importa de verdad. Valentina tuvo que apoyarse en la pared, porque Emilio, el padre de Mateo, le había enseñado exactamente de esa manera, con esa misma paciencia, con esa misma voz baja que no infantiliza, sino que respeta. Respiró profundo y no dijo nada. Hay momentos que no necesitan comentario. El trabajo de parto comenzó una noche de jueves, 3 semanas después de que Kael había aparecido en el cerro. Valentina lo supo desde las primeras contracciones. Las conocía. Ya había pasado por esto con Mateo, y el cuerpo tiene una memoria para estas cosas que no engaña. Pero esta vez el escenario era distinto. Estaba sola o casi sola en el desierto, a horas de cualquier hospital, con un niño de 2 años dormido en el cuarto de al lado y con el peso de saber que lo que viniera dependía únicamente de ella. Salió a la puerta y miró hacia el cerro. El cielo estaba lleno de estrellas con esa densidad que solo existe cuando no hay luces de ciudad a kilómetros a la redonda. Era hermoso de una manera que casi dolía. «Kael», llamó. No gritó. Llamó con la voz firme y calibrada de quien sabe que tiene que ser así, aunque no quiera. El silencio del desierto respondió. «Kael». Nada. Esperó un momento. Luego entró a la casa. Se preparó lo mejor que pudo. Hirvió agua. Puso telas limpias que había ido acumulando. Organizó el espacio del cuarto para tener lo que necesitaría a la mano. Chequeó a Mateo, que dormía profundo con esa absoluta confianza del sueño infantil. Se recostó y esperó. 20 minutos después escuchó pasos afuera, conocidos, el peso y el ritmo particular de alguien que ha aprendido a caminar sobre este terreno. Kael entró sin llamar porque la puerta estaba abierta. Vio la situación en menos de un segundo. No hizo preguntas, no mostró pánico, no puso cara de no saber qué hacer. Solo fue al lado de ella y dijo, con esa voz que tenía de roca quieta, «Estoy aquí». «¿Sabes lo que hay que hacer?», preguntó Valentina entre contracciones, mirándolo directamente. «He ayudado a traer vida al mundo antes», respondió él. Y no dijo más, porque era suficiente, y no dijo más. Solo estuvo, con la misma presencia de siempre, presente, tranquilo, firme, sin drama y sin derrumbe, como esas rocas del desierto que llevan ahí 1000 años y no se preguntan si tienen razones para seguir. La niña nació 2 horas después, en el momento exacto en que el horizonte comenzaba a aclarar, cuando el negro del cielo empezaba su transición lenta hacia el azul. Llegó con una voz grande, mucho más grande de lo que su tamaño prometía. Era perfecta, pequeña, perfecta y ruidosa, con esa urgencia de los recién nacidos que parece decir, aquí estoy, existí, ocupo espacio en el mundo. Mateo se despertó con el llanto y vino corriendo al cuarto, con el pelo revuelto y los ojos entreabiertos. Se detuvo en la puerta, vio a su madre, vio a Kael, vio al bebé. «¿Es mi hermana?», preguntó con la voz de quien acaba de entender algo enorme. «Es tu hermana», confirmó Valentina. Mateo procesó eso durante un momento. Luego miró a Kael. «¿Tú la ayudaste a nacer?», preguntó. «Tu mamá hizo todo», respondió Kael. «Yo solo estuve». Mateo asintió con esa seriedad suya. «Bien», dijo, y fue a ver a su hermana. Valentina miró a Kael sobre la cabeza de Mateo. No dijo nada, él tampoco, pero hubo entre ellos un reconocimiento de algo que no tenía nombre todavía, pero que era real. Pasaron 3 semanas desde el nacimiento de Lucía, que así llamó Valentina a la niña, Lucía, porque había llegado al amanecer y porque la luz era lo que más habían necesitado en esos meses.
Lucía crecía con esa urgencia misteriosa de los recién nacidos que parece desafiar la lógica. Un día no puede sostener la cabeza y 10 días después ya busca con los ojos, ya responde a los sonidos, ya tiene preferencias. Kael la miraba con una atención particular que Valentina notaba pero no nombraba. Hasta que una tarde, mientras Mateo dormía la siesta y Lucía también, con ese abandono total al sueño que tienen los recién nacidos, Kael se sentó en el umbral de la puerta y dijo en voz baja: «Tengo que contarle algo». Valentina se sentó frente a él. Esperó sin apurar. «Hace 9 años», comenzó, «yo tenía una familia, una esposa que se llamaba Rosa, una hija que tenía 7 años». Hizo una pausa. En esa pausa estaba todo. Hubo un accidente en una carretera. Un conductor que manejaba borracho. Era de noche. No hubo nada que hacer. Valentina no dijo nada, porque hay momentos en los que las palabras son una descortesía, en los que la única respuesta correcta es quedarse quieto y dejar que el otro diga lo que necesita decir. «Me vine a este desierto porque no sabía cómo seguir viviendo entre la gente», continuó Kael. «Todo me recordaba a ellas, los ruidos de la ciudad, los olores, los lugares que habíamos ido juntos. Hasta los que no habíamos ido juntos se volvían dolorosos porque pensaba en llevarlas ahí algún día». Miró sus propias manos un momento. «Aquí aprendí a estar solo. Pensé que eso era lo que me quedaba, que el resto de mi vida iba a ser ese cerro y ese manantial y el trabajo de cada día». Levantó la vista hacia el horizonte. La noche que nació Lucía, cuando la vi llegar al mundo y gritar de esa manera, fue la primera vez en 9 años que sentí que el mundo valía algo, que valía la pena estar en él. El silencio que vino después era del tipo que asienta las cosas, que pone cada cosa en su lugar sin necesidad de moverla con las manos. «¿Cómo se llamaba su hija?», preguntó Valentina después de un momento. «Sofía», respondió él. Y en esa sola palabra había un universo entero de pérdida y de amor mezclados de la manera en que solo se mezclan en las personas que han amado de verdad y han perdido de verdad. «Era un nombre hermoso», dijo Valentina. «Lo sigue siendo», respondió Kael. Y por primera vez, desde que Valentina lo conocía, algo parecido a una sonrisa cruzó su cara. No una sonrisa de alegría todavía, pero una sonrisa de algo que se mueve, de algo que no está completamente quieto. Esa noche, Valentina le contó de Emilio, de los 4 años, de la enfermedad, del martes de febrero, de cómo el mundo puede colapsar en un día y uno tiene que seguir de todas formas porque hay un niño que necesita que sigas. Estuvieron hablando hasta que el desierto se llenó de estrellas. Y cuando cada uno volvió a sus respectivos silencios esa noche, eran 2 personas diferentes a las de la mañana. No esperaban visitas. Por eso cuando Valentina vio el automóvil subir por el camino de tierra levantando polvo, tardó un momento en reconocerlo. Era el coche de su padre, el mismo pick-up negro con el parabrisas astillado en la esquina que había tenido durante años. Salieron 3 personas, don Aurelio, doña Esperanza y el hermano mayor de Valentina que se llamaba Ricardo y que siempre había sido el hijo que sí encajaba, el que nunca cuestionaba, el que recibía las aprobaciones que Valentina nunca supo ganarse. Venían vestidos con ropa de ocasión, como quien va a una negociación importante o a un encuentro donde sabe que necesita hacer una impresión. Valentina no se movió del umbral, sostenía a Lucía, que dormía contra su pecho. Mateo estaba a su lado mirando el automóvil con curiosidad. Y Kael, que había escuchado el motor desde el cerro con ese oído entrenado que tenía para los sonidos del lugar, apareció detrás de ella sin hacer ruido, con esa presencia suya que no era intimidación, pero que era imposible ignorar. Don Aurelio se bajó primero.
Miró la casa, que ya no era la ruina que había enviado a su hija a habitar. Miró a Kyle con esa evaluación rápida que los hombres de su tipo hacen de los desconocidos. Luego miró a Valentina. «Valentina», dijo con esa voz de siempre, «venimos a hablar». «Adelante», respondió ella, sin moverse del umbral. Su madre dio un paso al frente con los ojos ya brillantes. «Hija, ya nació el bebé. Pensamos que ahora las cosas podrían ser diferentes. Que podríamos... ¿Volver?», interrumpió Valentina. No era una pregunta agresiva, era genuina. Quería escuchar si eso era lo que venían a decir. «La familia debe estar junta», dijo don Aurelio, con esa autoridad que no pedía, sino que declaraba. Valentina lo miró durante un momento que fue largo y que nadie se atrevió a interrumpir. Miró a su madre, que no podía sostenerle la vista. Miró a Ricardo, que miraba el suelo. «Ustedes me trajeron a esta casa», comenzó Valentina, con una calma que había costado semanas y pérdidas y noches construir, cuando yo no podía valerme por mí misma. «No me preguntaron, no me dieron opción. Me dejaron aquí con Mateo, embarazada, sin comida suficiente, sin agua limpia, sin ninguna manera de pedir ayuda, sola». Don Aurelio abrió la boca. Valentina continuó. «Un hombre que no me conocía de nada», dijo, y esta vez sí miró a Kyle brevemente. «Me dio en 3 semanas más de lo que ustedes me dieron en toda mi vida. No me pidió nada, no me puso condiciones, solo apareció y estuvo». Silencio en el desierto. El viento movió un arbusto. «No voy a volver», dijo Valentina. «Esta es mi casa, estos son mis hijos, y esta es mi familia». Don Aurelio la miró. Luego miró a Kyle. Y en sus ojos, por primera vez en la memoria de Valentina, había algo que no era orgullo, ni autoridad, ni juicio. Era vergüenza. La vergüenza simple y aplastante de alguien que se ve a sí mismo con claridad y no le gusta lo que ve. Fue doña Esperanza quien rompió el silencio. Dio 2 pasos al frente y cuando Valentina la miró, vio que estaba llorando. No el llanto decorativo que había visto otras veces. Llorando de verdad, con la cara entera. «Lo sé», susurró su madre. «Lo sé, hija, y lo siento. Lo siento de una manera que no sé cómo decirte». Valentina la miró durante un largo momento. «Sé que lo sientes, mamá», dijo finalmente. «Pero sentirlo no era suficiente antes, y no puede ser suficiente ahora tampoco. No así». Doña Esperanza asintió, como si eso fuera exactamente lo que esperaba escuchar, como si una parte de ella hubiera sabido todo el tiempo que no merecía menos. Don Aurelio no dijo nada más. Ricardo tampoco. Se subieron al pick-up y se fueron, y Valentina se quedó en el umbral de su casa mirando la nube de polvo que levantaron al irse, con Lucía dormida en sus brazos y Mateo de la mano. Y sintió algo que tardó un rato en identificar. Era paz, no la paz de quien ha ganado algo, la paz de quien ha dicho la verdad. Los meses que siguieron fueron de trabajo, del tipo de trabajo que no sale en las historias rápidas porque es demasiado real, demasiado cotidiano, demasiado lleno de días en que las cosas salen mal y uno tiene que seguir de todas formas. Kyle y Valentina repararon la casa completamente. Reforzaron cada pared, impermeabilizaron el techo, instalaron un sistema simple para recolectar agua de lluvia. Construyeron un fogón exterior que funcionaba bien incluso cuando el viento venía de frente. Plantaron un pequeño huerto con las semillas que Kyle sabía adaptar al clima del desierto. No fue un proyecto de amor, al menos no al principio. Fue un proyecto de supervivencia que fue convirtiéndose en algo más sin que ninguno de los dos pusiera el momento exacto en que eso ocurrió. Así son las cosas que duran. No llegan con anuncio, llegan despacio como el amanecer que uno no puede señalar el segundo en que se hizo de día. Valentina aprendió de Kyle
cosas que no se enseñan en ningún libro. Cómo leer el desierto como si fuera un texto, qué plantas curan y cuáles matan, cómo conservar agua en tiempo seco, cómo construir con las manos algo que dure, cómo orientarse de noche por las estrellas en un cielo que de pronto ya no era decoración, sino mapa. Kael aprendió de Valentina cosas que había olvidado. Cómo reírse de algo pequeño, cómo un niño puede convertir cualquier objeto en juego y cualquier día en aventura, cómo la vida insiste en seguir incluso cuando uno ya no quiere insistir, cómo el café de la mañana puede ser un ritual que vale la pena. Mateo creció en ese desierto como si siempre hubiera pertenecido a él. Aprendió palabras en la lengua de Kael, palabras para las plantas, para el viento, para las horas del día según la posición del sol. Aprendió a caminar sin hacer ruido. Aprendió a escuchar antes de hablar. Lucía creció entre los brazos de todos. Su madre, su hermano y ese hombre grande y silencioso que la sostenía con una delicadeza que la primera vez que Valentina lo vio hacerlo, tuvo que salir a caminar un poco para que nadie la viera en ese momento privado. Fue Mateo quien, un día de tantos, sin que nadie lo hubiera sugerido, empezó a llamar a Kael por un nombre diferente. No lo llamó papá. Los niños que han tenido un padre y lo han perdido saben que esa palabra no se repone. Lo llamó abuelo, en la lengua que le había enseñado Kael. Kael no dijo nada, pero esa noche, solo en su refugio del cerro, lloró por primera vez en 9 años. No de tristeza, de otra cosa que no tiene un nombre único, pero que todos reconocemos cuando la sentimos. Hay cosas que el tiempo hace con las historias. Las pule, las asienta, las convierte en algo que puede contarse sin que duela tanto, o que duele de una manera diferente, de la manera que duelen las cosas que ya tienen forma y sentido. Valentina y Kael nunca usaron palabras grandes para describir lo que eran el uno para el otro. No hacía falta. Las palabras grandes suelen ser para convencer a los demás o para convencerse a uno mismo. Cuando algo es verdad de la manera más sencilla, no necesita anuncio ni etiqueta. La casa en el cerro se volvió conocida en la región por una razón que la gente no sabía explicar exactamente. Decían que los que pasaban por ahí y se detenían a pedir agua o ayuda siempre salían sintiéndose mejor de lo que habían llegado. Que había algo en ese lugar, en ese espacio que había sido ruina y abandono, que hacía sentir que el mundo podía ser habitado, que valía la pena habitarlo. Mateo tiene hoy 6 años. Habla 3 lenguas. Español, la lengua de Kael y el idioma particular de los niños que han aprendido a escuchar el desierto. Su maestra en la escuela del pueblo dice que tiene una capacidad de atención poco común para su edad, que cuando algo le importa lo mira con una profundidad que pocas veces ve en niños. Valentina sabe de dónde viene eso. Lucía tiene 4 años y es, según todos los que la conocen, una fuerza de la naturaleza. Camina por el desierto como si lo poseyera, señala plantas y dice sus nombres. Pregunta todo el tiempo, con una urgencia que da a entender que el mundo le parece insuficientemente explicado y ella tiene la intención de remediarlo. La familia de Valentina intentó contactarla varias veces en el primer año. Ella respondió siempre con cortesía y con distancia, que es la única manera honesta de responder cuando el dolor todavía es reciente. Con el tiempo, doña Esperanza comenzó a visitarla, sola, sin don Aurelio, sin Ricardo. Visitas cortas al principio, de 1 hora, donde las 2 mujeres aprendían a estar juntas de una manera que nunca habían sabido. No es una reconciliación de película. No hay momento dramático de abrazo y perdón total. Es algo más parecido a la vida real. 2 personas intentando conocerse por primera vez, demasiado tarde en algunos sentidos, pero intentándolo, construyendo algo nuevo sobre los escombros de lo que no funcionó. Don Aurelio no ha visitado.
Pero Valentina ha sabido por su madre que en su casa ya no se menciona con el mismo tono de antes lo que ocurrió, que a veces, cuando creen que nadie los ve, se detiene frente a una ventana y mira hacia el cerro. Valentina no sabe qué piensa. Quizás no importe. Kael puso una pequeña piedra junto a la puerta de la casa, del tipo que en su tradición marca un lugar como sagrado, como habitado de buena manera, como protegido. Valentina no le preguntó qué significaba exactamente, pero cada vez que pasa junto a ella, la toca. Esta historia no tiene una moraleja que quepa en una frase. La vida real rara vez las tiene, y cuando las tiene, suelen ser demasiado simples para la complejidad de lo que describen. Pero si hay algo que Valentina diría a alguien que la escuchara hoy, a alguien que está en ese momento en que el suelo ya no está y el techo tampoco, y uno no sabe si puede seguir, sería esto: el abandono de los tuyos es una de las heridas más profundas que existen. No sana con el tiempo solo, no sana fingiendo que no duele, sana construyendo día a día, ladrillo a ladrillo, elección a elección, una vida que sea tuya de verdad, que nadie pueda quitarte porque la construiste tú. Y a veces, en las ruinas de lo que otros decidieron dejarte, aparece alguien, sin anuncio, sin explicación, una sombra en la colina que se detiene, que mira, que decide que vale la pena quedarse, no porque te lo merezcan, no porque sea fácil, sino porque así son las personas buenas. Aparecen en los lugares donde más se necesita que aparezcan, y no piden nada a cambio, excepto que dejes que te ayuden. Gracias por escuchar hasta el final. Si esta historia llegó a algo dentro de usted, compártala. Hay personas que necesitan escucharla hoy.